Alfonso Rojo, director de Fiesta Digital. Estamos de nuevo ya en Madrid, en el estudio, los dos, y dispuestos a comentar la actualidad. ¿Cómo estás? Pues ya tenía ganas de volver a la normalidad. Vale. Porque eso de... Bueno, ponemos tú y yo, pero los políticos no. El presidente del gobierno de vacaciones. No. Los diputados, 2.000 euros de dieta sin ir al Congreso. Vamos, o sea, tú y yo volvemos a la normalidad. Hay un parón político importante, pero incluso, es decir, no solo por los que nos gobiernan. La oposición también parece en stand-by, como si lo hubiesen metido en el frigorífico. ¿Abascal dónde está? Yo no lo sé. Bueno, ¿y dónde está Vox? Vox ha tenido como una especie de desaparición general por el verano. En el PP, y lo decíamos ayer, pues han dejado de guardia a Bendodo, que yo creo que dentro de un par de días pues también se irá y vendrá otro, que me parece correcto. Y en el gobierno completamente. Se mueve bastante todavía la Comunidad de Madrid. Y dentro de la Comunidad de Madrid, no todos, se mueve bastante Miguel Ángel Rodríguez, que sigue todo el día al pie del cañón. Tengo que decir también que Mar Sánchez, la que ha sido persona de confianza de Feijóo durante muchos años en Galicia, y yo creo que ahora está en bambalinas dirigiendo las cosas, todos los días se mueve y te hace llegar algo vía WhatsApp. Eso es bueno. O sea, eso es bueno. Si está pero la actualidad es muy bueno. El conjunto de los políticos, a pesar de lo importante que es y de las cosas que tenemos y de la encrucijada en la que está España, da la impresión... O al menos de escaparate. O al menos que vendan, aunque estén tumbados en la hamaca, en la Moncloa, pero eso hay que venda, o que esté el otro en su piso o en su chalet de no sé dónde. El sistema pues son oye, los turnos. Claro. Lo que funciona en estos casos... La imagen, el escaparate, marketing político. Sí, pero para tener imagen lo que tienes que hacer es unos turnos. Y entonces yo creo que todos los partidos lo han hecho, unos con más éxito y otros con menos. Pero tienes que hacer turnos, tienes que hacer que haya gente que esté hablando, que haya gente que esté saliendo, que haya gente que comente la actualidad. Y yo echo bastante en falta eso. Es decir, no es que no pasen cosas, siempre pasan cosas. El mundo no se para. Pero falta comentarios. Hablemos de la actualidad. La actualidad está en estos momentos en Colombia, sobre todo. Colombia, una democracia asentada, uno de los países más punteros de Latinoamérica. Por primera vez en toda la historia, tiene un gobierno de izquierdas, el gobierno de Gustavo Petro. Por primera vez en la historia reciente contemporánea de Colombia. Claro, ayer se forjó la investidura de Gustavo Petro y estaba presente Felipe VI, el rey de España. Y hubo una polémica, como tachan, digamos, los de Unidas Podemos, que están, digamos, cargando constantemente contra Felipe VI. ¿Y por qué? Esa es la pregunta. Porque no se levantó cuando se recibió en el lugar donde se llevaba a cabo la investidura la espada de Bolívar. En primer lugar, Alfonso, ¿qué es la espada de Bolívar? Que tú sabes mucho más que yo de historia. Bueno, Simón Bolívar es el libertador latinoamericano. Él nace en Caracas. Es un hombre formado en España y en su momento, pues, muy español, porque eran españoles, y se convierte en antiespañol muy radical. Es uno de los grandes protagonistas de la independencia de las colonias americanas de la corona de España, y que con los españoles que estaban allí, con los que estaban por el otro lado, en un momento muy, muy triste de la historia de España, que es toda esta historia posnapoleónica tremenda del Fernando VII, todo este tipo de gente. Y tiene mucha importancia para Gustavo Petro, que primero hay que decir que tú has dicho un gobierno de izquierdas. No. Gobierno de comunista. Es un presidente que fue narcoterrorista con el M-19. Él estuvo afiliado, militante, muy activo en el M-19, que no eran las FARC, pero era una organización guerrillera urbana, tremendamente cruel en sus acciones y que tuvo una ejecutoria no tan profunda, no tan extensa, no tan asentada como las FARC, pero importante en Colombia. Y la primera acción de propaganda terrorista que hace este grupo, el M-19, hace ya muchos años, no recuerdo la fecha, fue robar la espada de Bolívar. Bolívar debió tener bastantes espadas, porque yo te juro que he visto otras. Yo he visto... De hecho, la pregunta que se repetía era la original. Claro, era la original, claro, esa es la pregunta. Pero bueno, pero eso, no vamos a meter en ese melón. Eso es irrelevante. Yo creo que hay otra en Venezuela y pasado un tiempo vi a Fidel Castro, porque es de ese robo que hace la guerrilla del M-19, pues se le devuelve a Colombia y estaba en el Palacio Presidencial, en el Palacio de Nariño, que es el Palacio Presidencial colombiano. Bueno, pues este tipo
Petro, que yo creo que va a ser muy negativo para Colombia. Creo, vamos a ver, pero yo creo que va a ser muy negativo para la vida de Colombia, para la economía de Colombia y para el bienestar de los colombianos, pues decide, porque es muy populista, que él hace venir y hace traer la espada de Bolívar, y durante su acto, cuando él va a hablar, va a tener es un símbolo antiespañol. Vamos a ponerlo en contexto. Es un símbolo muy colombiano, venezolano. Sí tiene un componente antiespañol. Entonces, ¿qué ocurre en la ceremonia? Que está el lunes. Si tú ves la ceremonia, yo solo he visto un pequeño resumen, que es el que hemos subido a Periodista Digital. Habla Petro, dice que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado, lo cual hace temer que vaya a haber movimientos con respecto al narcotráfico preocupantes, pero ya veremos qué pasa. Y en ese momento aparecen 4 soldados en uniforme de gala, con una urna en la que llevan la espada de Bolívar. Y el rey de España no se pone en pie, se pone en pie prácticamente todo el mundo. Y tú ves en las imágenes, eso lo tenemos en Periodista Digital, cómo pasa eso, y el rey mira simplemente. Y entonces eso ha generado una polémica enorme allí, en su momento, en Colombia. Y ahora aquí en España. Y muy fuerte en España. En Colombia los petristas incluso creo que abuchearon un momentito al rey después, o dijeron algo, hubo comentarios, y algunos comentaristas, eso sí lo he leído esta mañana, algunos comentaristas o que van de analistas políticos sí cargan contra el rey. En el caso español, que es el que a nosotros... Pablo Echenique. No es Pablo Echenique. Además. Están todos los zarrapastrosos del firmamento político español, han ido a la carga. Han ido los DRC, los golpistas. Han ido los proetarras. Y han ido sobre todo los podemitas. Desde una ministra del gobierno como Yone Belarra, al portavoz de Podemos, que es Echenique, por supuesto Pablo Iglesias, porque no hay charco en el que no se tire el sapo, y Monedero, que tiene que ir donde va el otro. Y ha sido. Y los comentarios son bastante fuertes. Yo no puedo interpretar el gesto del rey. Dice, caben varias posibilidades, porque no se ha dicho nada ni ha dicho nada. El rey no ha dicho por qué. ¿Tú cómo lo ves? Caben dos, a nivel de diplomacia... Caben dos posibilidades. Una posibilidad es que, como no se había anunciado, no se lo habían dicho, simplemente no... Hombre, pues si todo el mundo se levanta, ¿no? Bueno, pero... Esto como cortas la iglesia. No, pero esto es como en misa. Del amén, 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 y luego todo el mundo se levanta, pues te levantas, ¿no? Pero eso no es la misa, yo no lo sé. Esa es una opción que dices, oye, claro, a mí no se me había informado de nada, no sabía de qué iba esta película... Porque hay que comentar que el expresidente ya en ese momento de Colombia había rechazado que se usara la espada de Bolívar. Yo no lo sé. La segunda es que sea un gesto político, que seguro que no está ni consensuado, ni tiene que ver con el gobierno. Pero tampoco tiene que consensuar. O sea, en términos de representatividad de España, que eso es una de las funciones que emana de la propia Constitución y que se le otorga al rey de España, tampoco tiene que consultar todo. Es decir, no tiene que consultar con el gobierno exactamente todo lo que hace dentro de sus funciones. Es como si tiene que consultar con el gobierno cuando pasa revista a las tropas. No tiene que consultar con el gobierno eso. Entonces, caen dos posibilidades. Una es una remota, claro, porque yo solo he estado una vez a solas hablando con el rey de España, con Felipe VI. Y sí tengo la certeza de que es un hombre enterado, culto, que está todo el día, conoce todo lo que se publica en prensa, sabe lo que tocas, y sobre todo en los medios de comunicación muy a la última. Está en estos temas, los nacionales y los internacionales. Digital lo lee, ¿no? No, pues supongo, pero digo, pero yo no creo, pues eso, pero cabría la posibilidad de digo, no me dicen de qué va, no sé de qué va y lo hago. La segunda es que sea un gesto. Dices, alguien que yo tampoco lo vería mal. Vamos a entrar ahora. Mucha gente lo ve muy bien. Vamos a entrar ahora en ese meollo. Es decir, imagínate que fuera un gesto político, por tanto, y que no se levantase ante una espada que, como hablamos antes, tiene una contextualización muy antiespañola, o sea, muy concretamente antiespañola en ese sentido, ¿no? Libertador, anti-España, anticolonos, etc. Entonces, si fuera un gesto político de verdad y estuviera pensado, meditado por él, ¿tú lo verías bien o mal? No, yo bien, pero yo no soy un ejemplo. Claro, decir, mi criterio ahí, a mí me parecería estupendo, y de hecho, viendo los comentarios que sube la gente a nuestros chats y en Periodista Digital, la inmensa mayoría de la gente lo aplaude, ya era hora, ya podría haber hecho, tenía que haberse negado a ir. Yo me pregunto, ¿qué necesidad hay de someter regularmente al rey de España, como hace el gobierno, a este tipo de actos que tienen un contenido claramente antiespañol, anticolonial, antihistoria de España, anti-Cristóbal Colón, anti-Hernán Cortés, anti-Pizarro? Pues yo creo que no tiene mucho sentido, que habría que a lo mejor que medir, y que el rey a lo mejor, pues hay actos
es muy importante, porque América Latina para nosotros, América hispana, Hispanoamérica es muy importante, pero no lo sé. En cualquier caso... Estaba fastidiado por todas partes. Es decir, si se levantaba, estaba fastidiado. Y si no se levantaba también. En cualquier caso, yo si mi criterio es relevante, pues yo estoy a favor. Ahora, va a generar bastantes olas. Hoy había quien pedía hasta... en las redes hasta su cabeza, que le cortaran la cabeza, hablaban de guillotina, me parece que el que hablaba de guillotina, pues uno de estos majaderos, pero la belarra esta que pida disculpas, pues... pero es que te digo, los mismos que critican al rey, en este caso concreto, son los que consideran que la historia de España es una vergüenza. Ahora se olvidaron los más españolistas. Son los... Ahora son los más españolistas cuando sucedió esto con el rey. Estos no tiran aquí, porque más estatuas de Colón porque no les da tiempo, pero lo harían. Son los mismos que volarían el Valle de los Caídos, la Cruz, los que convertirían las catedrales en canchas de baloncesto, te lo digo yo, pero es que son así. Es el personal que hay. Y en cualquier caso, si se han llevado un disgusto, pues allá ellos. Mientras hablamos de si el rey se sienta o se levanta, aquí en España el índice de miseria no hace más que crecer. El índice de miseria arrojado por Bloomberg, pues nos dice claramente que España es un 30%, la miseria en España es un 30% superior a la que, por ejemplo, nos encontramos en países de nuestro entorno como Italia o Portugal, que tenemos aquí al lado. Esto es lo verdaderamente dramático, lo verdaderamente importante, y es que cada día los españoles somos más pobres y la miseria lo que nos indica es que estamos viviendo por debajo de las condiciones óptimas de supervivencia, digamos. Eso es lo que indica la miseria. Somos el país con mayor índice de miseria de la Unión Europea. Somos el país con mayor índice de desempleo de la Unión Europea, superando a Grecia incluso. No hablemos de la deuda, de la inflación, etcétera. Esto es lo importante, Alfonso. Es la mezcla de todos esos factores. El índice de miseria mide la situación del empleo, del paro, que en España es crónica. Es paradójico que España tenga siempre índices de paro normalizados de por encima del 12%. En el informe de Bloomberg lo que viene a decir es que no se trata de un problema coyuntural, sino que es estructural, que la economía española tiene problemas estructurales que jamás... Y venía de lejos, por cierto. Bueno, tampoco que Pedro Sánchez no ha abordado... Desde luego. Está con lo de quitarse, me pongo la corbata, me quito la corbata, me pongo el bermudas, me pongo la chancleta, y no han entrado en estos temas clave. Es más difícil. Y que tampoco se ha hablado lo del empleo, que lo del empleo, a pesar de las cifras, que España, el gobierno presume de que tenemos el mayor número de afiliados a la seguridad social de nuestra temporalidad historia, pero que no es verdad. Es decir, que detrás hay mucho cartón piedra. Y entonces yo sí creo que es preocupante porque el informe de Bloomberg habla de evolución. No es que dice, no es una foto fija, es una foto fija en este momento, pero dice que hemos ido a peor. Y yo creo que eso hay que apuntarlo en el DVD de Pedro Sánchez. Bueno, veremos a ver qué ocurre, Alfonso. Estaremos muy pendientes en Vista Digital de toda la actualidad y a ver qué nos depara el futuro. El futuro para nosotros es espléndido, luminoso, como para España. Un placer. Un placer mío.